Quiero agradecer profundamente a Experiencia Paranormal por haber colaborado conmigo, Relatos Paranormales Oficial. Ha sido un verdadero honor compartir historias que erizan la piel y despiertan el interés por lo desconocido. Gracias por abrirme las puertas a su espacio y permitirme ser parte de esta aventura llena de misterio. Estoy seguro de que esta colaboración es solo el comienzo de algo grande. Así que les dejo esta historia relacionada con las brujas. La historia que les quiero contar es una experiencia que no me pasó a mí, sino a mi abuelo, y ocurrió hace muchos años cuando era joven, y quien desafortunadamente dejó este mundo hace más de 10 años. Mi abuela aún está con nosotros, y es quien me contó a detalle la historia que vengo a compartirles. Mis abuelos son originarios de uno de los tantos municipios de Oaxaca en México. Ahí crecieron y vivieron toda su infancia, hasta que por cuestiones de la vida se conocieron y decidieron unirse en matrimonio. Todo esto hace más de 65 años, cuando ellos no tenían ni los 20 años de edad. Desde que yo tengo uso de razón, mi abuelo siempre estuvo enfermo de algo que yo creía era una especie de parálisis. No podía caminar y no hablaba mucho. Solamente repetía un par de frases simples para darse a entender lo más básico, como pedir comida, baño, medicamento o cosas así. Por lo que nunca tuve un acercamiento especial con él. Solamente lo cuidaba y respetaba por ser mi abuelo, pero no tuve más experiencias a su lado, pues prácticamente no estaba consciente de mi existencia. Con mi abuela fue todo lo contrario. Platicaba con ella y jugaba cuando era un niño. Muchas veces me cuidó y me alimentó, por lo que mis sentimientos eran superiores, pues prácticamente se convirtió en mi mejor amiga. Muchas veces hablamos por horas de mis problemas, de los cuales me daba los mejores consejos de mi vida que nadie más me podía dar. También me gustaba mucho escuchar las historias de cuando era joven y cuando mis padres eran niños. En fin, siempre tuvimos una excelente comunicación. Yo siempre pensé que conocía todo sobre mi abuela. Sin embargo, había una parte de su historia que no conocía aún. Y no fue sino hasta que cumplí los 19 años, cuando ella tuvo un preinfarto que casi le quita la vida. Fue entonces cuando en su recuperación decidió contarme esa parte de la historia que yo no conocía. Resulta que cuando mi abuela y mi abuelo se conocieron, se enamoraron a primera vista y desde muy chicos decidieron que estarían juntos el resto de su vida. Por lo que cuando pudieron, las familias los casaron desde muy temprana edad, pues así eran las costumbres de esa época. Aproximadamente un año después de haberse casado, nació su primer hijo. Unas semanas antes de que esto ocurriera, mi abuelo le fue infiel a mi abuela con una mujer de un pueblo vecino. Cabe señalar que en esas épocas eso era una práctica común, por lo que mi abuela no le dio importancia, pues era algo que siempre ocurría. Todos los hombres tenían más mujeres e hijos regados por todo el pueblo, a lo que las mujeres tenían que hacer oídos sordos para que no les afectara, pues hasta cierto punto era normal. De esta forma nacieron sus demás hijos, siendo mi padre el hijo número 6 de esta familia. Para cuando esto sucedió, mis abuelos ya tenían 10 años de casados, y durante ese tiempo, mi abuelo fue infiel en varias ocasiones, teniendo incluso 2 hijos más con otras mujeres en el pueblo. A partir de que nació mi padre, mi abuelo entró en una etapa en donde le gustaba mucho tomar y andar con mujeres de todas partes. Incluso dejó de vivir con mi abuela para irse con otra mujer en un pueblo vecino.
pues de los 7 días a la semana estaba con mi abuela 4 y los demás iba a casa de la otra señora, con quien también tenía otro hijo. Tiempo después, esa relación acabó y regresó a vivir con mi abuela, con quien tuvieron a su 7º hijo, siendo el último hijo que tuvo con ella. Un par de años más pasaron y las cosas siguieron aparentemente normales. Mi abuelo tomaba mucho y seguía con mujeres, con quienes tuvo 2 hijos más, los cuales mi abuela ya no conoció. En esa época, donde más alocado estuvo mi abuelo, fue cuando ocurrió todo lo que quiero contarles. Resulta que cierto día que mi abuelo salió de la cantina bastante tomado, caminó hasta la casa donde estaba mi abuela y sus hijos pequeños. Lamentablemente en el camino había una barranca en donde la gente decía que ocurrían cosas extrañas, como voces y apariciones de hombres y mujeres de épocas más antiguas, además de basura que tiraban las mujeres que se dedicaban a hacer trabajos de brujería, pues no era raro encontrar veladoras, manojos de plantas y fotografías. A ese lugar lo llamaron la Barranca de las Brujas, pues ocurrían muchas cosas. Resulta que esa noche, mientras mi abuelo caminaba por ese lugar, comentó que escuchó un par de voces de mujeres que le pedían ayuda, por lo que sin pensar decidió correr hasta la barranca, guiándose por el sonido de las voces. Al llegar al corazón de la misma, dijo que vio en el fondo a 2 mujeres sin ropa que le llamaban, invitándolo a tener intimidad. Mi abuelo, como era de esperarse, no se negó a ese acto y se presentó ante esas mujeres, con quienes tuvo intimidad por un buen rato. Mientras él hacía eso, la gente de alrededor escuchaba gritos de dolor, como si alguien estuviera siendo golpeado. Algunos vecinos cercanos salieron para ver qué sucedía, y cuando se dieron cuenta que provenían de la Barranca de las Brujas, tuvieron miedo a acercarse. Nadie entró, ni se atrevió a caminar entre los árboles para ver qué sucedía, sino hasta que amaneció por completo. Aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando el sol ya había salido, un par de vecinos se acercaron a la barranca, donde encontraron el cuerpo herido y desnudo de mi abuelo, quien estaba desmayado y temblando de frío, con los labios ya morados y bastantes rasguños y heridas en su cuerpo. Rápidamente los vecinos lo levantaron y lo cubrieron con sus propias chamarras para darle un poco de calor, mientras otro de los involucrados corría hasta la casa para avisarle a mi abuela de lo que había pasado. Todos pensaron que mi abuelo había sido asaltado y que lo habían golpeado hasta dejarlo desmayado y mal herido. Sin embargo, cuando lo llevaron hasta la casa de mi abuela y ella se dedicó a curar sus heridas, se dio cuenta que no eran de golpes, sino rasguños en la piel, mordidas, quemaduras y lesiones en toda la zona genital. Un par de horas después, mi abuelo despertó temblando de frío, como si estuviera en otra dimensión. Hablaba y decía cosas que no le podían entender, hasta que casi en la noche de ese mismo día, dijo sus primeras palabras, dando señales de lo que había ocurrido. Primero comentó que efectivamente se había metido a la barranca a salvar a unas mujeres que pedían ayuda, lo cual fue tomado como verdad absoluta por un par de semanas, hasta que en una de sus tantas borracheras dijo la verdad de lo que había pasado, diciendo que se había metido ahí con unas mujeres que terminaron golpeándolo. Después, aquella situación se volvió a repetir. El abuelo fue encontrado desnudo y arañado en el mismo sitio y con el mismo argumento. Esta vez fue distinto. Después que recuperó la conciencia, se despertaba todas las noches asustado, diciendo que las mujeres
lo habían seguido hasta su casa y que querían robarle su alma. Mi abuela decía que tenía alucinaciones, ya que despertaba con mucha fiebre y bañado en sudor. Fue hasta que en una de esas noches, mi abuela decidió quitarle la ropa para bajarle la temperatura con agua tibia. Descubrió que mi abuelo tenía heridas como dientes en la zona genital, que estaban provocando una infección por las heridas que no habían sido atendidas. Esta situación se repetía cada noche. Él se despertaba diciendo que las mujeres se estaban llevando su alma y que todas las noches lo visitaban en su cama para hacerle cosas, pues incluso mi abuela decía que en varias ocasiones él se despertaba y hablaba solo y hacía cosas y movimientos íntimos como si estuviera despierto, pero con los ojos cerrados. Pero en realidad, él estaba dormido. Una noche mientras dormía, de la nada, mi abuelo se despertó con un grito terrible que hizo despertar a mi abuela y a sus 7 hijos. Mi abuelo estaba como poseído, gritando desesperado que quería salir de la casa, pues tenía que visitar a las mujeres que le daban amor y deseo carnal. Mi abuela trató de tranquilizarlo, pero fue imposible. Mi abuelo aventó con fuerza a la abuela y logró escapar de la casa. 2 de mis tíos mayores corrieron tras de él, pero no pudieron alcanzarlo. Mi abuela, ya sabiendo a dónde iba, caminó apresurada hacia la barranca, no sin antes tranquilizar a sus hijos y dejarlos encerrados. Ella llegó a la barranca de las brujas, donde encontró a mi abuelo con 2 mujeres jóvenes completamente desnudos y teniendo intimidad como un par de animales. En el momento que mi abuela gritó de coraje por ver a mi abuelo en esa posición tan incómoda, una de las mujeres aventó a la abuela, convirtiéndose en ese momento en una mujer anciana y calva, con la piel arrugada. Mi abuela no supo qué hacer, pues era evidente que eso no era una situación normal, así que lo único que se le ocurrió fue ponerse a rezar y pedirle a Dios que ayudaran a su marido. Las 2 mujeres se habían convertido en ancianas, desagradables, completamente desnudas ante los ojos de mi abuela, quien seguía rezando y aventando piedras y objetos hacia ese trío asqueroso. En ese instante, mi abuelo cayó al piso agotado, mientras las mujeres comenzaron a correr como si fueran un animal para desaparecer entre los árboles. Mi abuela corrió hasta mi abuelo, quien parecía transformarse en un hombre viejo y seco. Su piel se le pegaba a los huesos, mientras sus ojos saltaban de su rostro y su voz se apagaba poco a poco. Mi abuela no sabía qué hacer, más que tratar de que su esposo no muriera en sus manos. Comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero nadie quiso apoyarla. Por un momento parecía que mi abuelo había muerto, pues su respiración era nula y su piel era fría como la noche. Con mucho esfuerzo mi abuela arrastró el cuerpo desnudo y maltrecho de mi abuelo hasta la subida de la barranca, donde gritó 1000 veces hasta que un vecino corrió en su auxilio. Con mucho esfuerzo el vecino y mi abuela cargaron al abuelo hasta la casa de ella, donde lo atendió y cuidó por días enteros, en los cuales no despertaba. Tenía fiebre y episodios de angustia, en los cuales se quedaba dormido nuevamente. Mi abuela le dio todos los remedios posibles y acudió con médicos que lo revisaran y le dieron medicamentos, pero no tuvieron efecto. 10 días más tarde, mi abuelo despertó sin hacer un solo ruido. Sus manos temblaban y su voz apenas podía escucharse. Había bajado mucho de peso y su piel se colgaba de los huesos de su cuerpo. Se veía como si fuera un hombre anciano de avanzada edad, cuando en realidad tenía más o menos 30 años.
Mi abuela cuidó de él, esperando que con el tiempo se recuperara, pero no fue así. Lo llevó al médico, donde le dijeron que no tenía nada grave, más que una desnutrición. Después los médicos lo dieron de alta sin ninguna mejoría. Esa noche que mi abuela lo rescató, mi abuelo dejó de tener conciencia de sí mismo. Durante este tiempo la gente del pueblo comenzó a hacer especulaciones y conclusiones sobre lo que había pasado. La vieja creencia de que en ese sitio se aparecía gente y brujas se fortaleció, hasta que con el paso de los días, la versión coloquial fue que mi abuelo lo habían chupado las brujas de la barranca. Pues a partir de lo que sucedió, mi abuelo nunca más volvió a ser el mismo. Durante varias noches se despertaba asustado, diciendo que las brujas venían por él para llevarse su alma. Con el paso de los meses, el rumor revivió, pues otra persona del pueblo le sucedió exactamente lo mismo que mi abuelo, lo que fortaleció el comentario de la gente del pueblo y de los pueblos vecinos que llegaban a la casa de mis abuelos para ver si realmente lo que había pasado era cierto. El rumor se esparció por todo el pueblo, hasta que vivir ahí fue imposible, pues todos habían revivido la leyenda de las brujas de la barranca que buscaban hombres mujeriegos para burlarse de ellos, robarles el alma y la vida, por lo que había sucedido con mi abuelo y con el otro sujeto. Finalmente mi abuela, al ver que su esposo no se recuperaría nunca, decidió tomar las riendas de la vida de toda la familia. Vendió el terreno donde vivían y dejó esas tierras que la vieron nacer para buscar mejores oportunidades en otro lugar. Por ello, se mudaron a otro municipio de Oaxaca que colindaba con el estado de Puebla, donde conoció una familia que era dueña de un taller de costura, quienes la apoyaron, dándole empleo y un lugar donde vivir, hasta que finalmente le dieron la oportunidad de dirigir uno de sus talleres en Puebla. Varios años después, esta misma familia apoyaron a la abuela para que le dieran un tratamiento médico al abuelo. Le hicieron estudios y visitó a 3 especialistas para curarlo de lo que tenía. Sin embargo, en todos esos estudios, el resultado era el mismo. El abuelo no tenía ningún tipo de trastorno mental, solo tenía un desgaste acelerado e inexplicable de salud. Los médicos comentaron que lo que él tenía era un efecto postraumático que jamás pudieron reparar, intentando todo lo médicamente posible, hasta que terminaron acudiendo a medicina alternativa y un curandero, quien les dijo que mi abuelo había sido víctima de una bruja que intentó robarle su alma y casi lo consigue al 100%, por lo que era imposible poder curar o atenderlo. Años después de intentar regresar a mi abuelo a su estado normal, mi abuela se rindió de luchar y prácticamente se acostumbró a vivir con un hombre que parecía estar en estado vegetativo, por lo que enseñó a sus hijos a cuidar y a atender a su padre en lo que ella trabajaba para sacar adelante a la familia. Fue así como en este lugar sus hijos terminaron de crecer y formaron sus familias. Aquí fue donde nací yo, nieto de su 6º hijo, siendo el nieto número 17 de esta gran familia. Durante todos estos años, mis tíos y mi padre nunca me contaron la historia real del por qué mi abuela abandonó Oaxaca para nunca más regresar. Mi abuelo murió hace más de 10 años, cuando yo era un niño de apenas 12. Su corazón simplemente dejó de latir mientras estaba dormido. Fue un velorio muy simple, solo nosotros sin ningún conocido. Aunque era algo doloroso en el alma, se sentía más un alivio de todos mis tíos y mi abuela, pues finalmente el abuelo había dejado este mundo, permitiendo a sus hijos descansar de cargar con él. Gracias por compartir esta historia.
¿Qué tal, querida comunidad de experiencia paranormal? Espero que esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a este gran canal y, por supuesto, los invito al mío, Relatos Paranormales Oficial. Les mando un fuerte abrazo, agradeciendo este espacio. Cuídense mucho. Les relató su amigo Antonio. Hasta pronto. La hermana mayor de mi madre fue una mujer horrible y despiadada. Aquella mujer era una verdadera bruja, pero de esas que se alimentan de la sangre de los inocentes. Era muy conocida en la colonia donde vivió por muchos años, llamada la Colonia Carrillo. Jamás supe por qué mi madre no la quería, ni entendía por qué se había escapado de su casa cuando era niña. Nosotras íbamos muy esporádicamente de visita, siempre por la mañana o en la tarde, pero jamás nos quedábamos a dormir con ella. Yo pensaba que mi madre era muy mala con su hermana mayor, incluso le tenía coraje por ver que no era una hermana cariñosa. Pasó el tiempo, y cuando cursaba la preparatoria salí embarazada. Le conté a mi madre y ella se molestó bastante, tanto que hasta me corrió de la casa. Hablé con mi tía para pedirle ayuda y me dijo que me quedara con ella. Cuando mi madre se enteró, prácticamente me suplicó que regresara, pero en mi postura de indignada me negué por completo. Todo iba normal hasta que cumplí 7 meses de embarazo, pues en ese momento comenzaron a pasar cosas extrañas. Cuando estaba dormida en varias ocasiones me parecía ver un bulto en la oscuridad. Medía aproximadamente medio metro y se arrastraba muy rápido. En otras ocasiones se escuchaba cómo respiraban cerca de mi estómago, y cuando encendía la luz no había nadie. Mientras tanto yo me sentía observada todas las noches. Durante el tiempo que estuve en casa de mi tía, solamente hubo 2 reglas. No se permitían hombres y no podía entrar en su cuarto. Yo pensaba que esa regla existía porque como ya era una señora mayor, le incomodaría que alguien anduviera husmeando entre sus cosas. Todos los días, como a las 8:30 de la noche, se percibía un olor como si hubiera un animal muerto en la casa. En ese entonces yo tenía 17 años y pensaba que era alguna pomada que se ponen las viejitas. Llegó el día de mi parto y le llamé a mi madre, y ella llegó casi volando por mí. Cuando me dieron de alta supe que mi madre le prohibió a mi tía que se acercara. Yo estaba muy molesta por esa decisión, pero la verdad es que sentí un gran alivio de poder regresar a casa de mi madre, pues vivir con mi tía era un poco incómodo. Las siguientes noches mi niña no dejaba de llorar. La llevé al doctor y todo estaba normal. No entendía por qué lloraba tanto, pero lo comprendí cuando llegó esa noche. Eran como las 2 de la madrugada y mi hija lloraba con mucho sentimiento. Yo estaba completamente desesperada y mi madre solo se asomaba por la ventana hasta que le pregunté qué era lo que estaba buscando. Ella me volteó a ver con una mirada de preocupación y me hizo una seña para que me callara. Pasó 1 hora y por fin mi niña se quedó dormida junto a mi madre, así que yo me levanté a tomar agua. Salí para revisar si la puerta del patio estaba bien cerrada, pero cuando salí pude ver un bulto moverse entre las esquinas de la barda. Cuando me acerqué casi me fui de espaldas, pues impresionantemente se trataba de mi tía. Ella me miró con una sonrisa horrible y macabra, y muy tranquila me preguntó si mi hija se encontraba bien. Yo pegué un grito completamente horrorizada, porque después de preguntarme eso, vi cómo de un salto subió al techo de la casa. Tal vez era porque estaba muy oscuro, pero no alcancé a ver sus piernas. Solo recuerdo perfectamente que tenía una mueca espantosa en el rostro. Después de reaccionar, corrí para cargar a mi bebé. Mi madre se había despertado con mi grito, y temblando le conté lo que había visto minutos antes. Después de escucharme, me confesó que mi tía era una bruja.
Recuerdo textualmente sus palabras. Mira, hija, yo me enojé contigo porque estás muy chica para ser madre, pero cuando me enteré de que te fuiste a vivir con mi hermana me preocupé mucho. Ella es una bruja de las malas, de esas que se convierten en animal durante las noches. ¿Alguna vez te preguntaste por qué no te dejaba entrar a su cuarto? Hoy te voy a contar algo que me sucedió hace varios años. Cuando era jovencita entré a su habitación por curiosidad. Aproveché que se había ido al mercado y tardaría en regresar. Entré con muchos nervios, pero esa sensación cambió por un temor indescriptible cuando vi muchísimos huesos. No sabía si eran restos de animales o de niños pequeños. Imaginé que esa era la razón por la cual su casa olía tan mal por las noches. Su cuarto no tenía luz eléctrica, solamente usaba unos cirios negros para alumbrarse, pero la gota que derramó el vaso fue encontrar sangre en el piso de su habitación, y eso me hizo salir corriendo. Me quedé pensando en muchas cosas, pues anteriormente había escuchado comentarios de los vecinos. Murmuraban que mi hermana era una verdadera bruja, que muchas veces la veían salir durante la madrugada y regresar justo antes de que saliera el sol. También se hablaba de un pájaro enorme que se posaba en el viejo árbol del medio de la calle. Curiosamente, aquel árbol estaba completamente seco, pero jamás se cayó. Desde ese día ya no podía dormir tranquila, pues ya no veía a mi hermana de la misma forma. En una de tantas ocasiones me levanté para ir al baño y me di cuenta de que la puerta de su cuarto estaba entreabierta. Sin querer queriendo me asomé, pero esa fue la peor decisión que pude tomar. Mi hermana estaba de rodillas frente a los cirios encendidos, murmurando como si estuviera rezando, pero parecía que hablaba al revés y muy rápido. Literalmente la vi perder sus extremidades sin dejar una sola gota de sangre. Simplemente de un momento a otro ya no tenía piernas. En forma de un bulto brincó por la ventana y salió de la casa. Esa es la razón por la cual decidí escaparme. Después le inventé una mentira. Le dije que me había ido con mi novio, pero sé que no lo creyó del todo. Ahora comprendes mi actitud hacia ella. Yo no soy una malagradecida, simplemente te estaba cuidando, y también a mi nieta. Sé que si esto te lo hubiera contado antes no lo hubieras creído. Cuando terminó de contarme toda su historia yo me quedé impactada y muerta de miedo. Aquella noche se convirtió en la más larga de mi vida. Cuando por fin amaneció, lo primero que hicimos fue ir a la iglesia para intentar bautizar a mi niña, sin fiesta y sin invitados. Solo queríamos que mi pequeña estuviera a salvo. Pasamos casi medio día esperando, y por fin la bautizaron. Yo me mudé a San Juan del Río, y mi tía murió en el año 2019. Mi madre la frecuentó hasta sus últimos días, pero yo no la volví a ver. Le tenía mucho miedo por lo que pasó aquella noche, pero mi madre decía que si no la visitaba, ella se podía enojar, y las cosas serían mucho peores. Cuando mi tía murió la cremaron. Su cuerpo tardó muy poco en quemarse por completo. Incluso el personal de la funeraria se sorprendió muchísimo, pues dijeron que eso no es nada normal. Su casa se encuentra totalmente abandonada, y a pesar de que todavía tiene muebles nadie se atreve a ingresar. Ni siquiera la gente en situación de calle que ronda por esa colonia quiere dormir allí, porque todos saben que ese fue el hogar de una verdadera bruja. Tal vez muchas personas no lo crean, pero estas cosas existen. No son como en los cuentos, no vuelan en escobas ni tienen gatos como mascotas. Son mujeres frías y con una presencia que intimida. Tengan cuidado porque son demasiado peligrosas y se han ido adaptando a los tiempos modernos. Aquí en San Juan sigo escuchando historias relacionadas con estas criaturas, y creo que no hay un solo estado del país que no tenga una historia donde las protagonistas sean estas malditas brujas.